del himno 353. La gracia de mi Dios, el tema encantador. El cielo dio la dulce voz al mundo pecador. Por gracia salvo soy, mi base ved aquí. Por todos Cristo muerto ha, y muerto ha por mí. Solamente la primera del 353. La gracia de Dios, el tema encantador, el cielo con la dulce voz al mundo pecador. Por gracia salvo soy, mi base ved aquí. Por todos Cristo muerto ha, y muerto ha por mí. Padre, continuamos en tu divina presencia. Hemos concluido una reunión muy solemne, instituida por nuestro adorado Salvador. Y ahora tenemos por delante otra reunión igualmente solemne, cuando se ha de abrir el libro santo, tomar lecturas y exponer tu palabra. Te pedimos, Padre amado, que nos enseñes en esta mañana, que nos edifiques. Invocamos tu asistencia sobre los que hemos recibido la responsabilidad de exponer tu palabra. Líbranos de errores conceptuales, de errores expositivos. Llévanos a trazar la palabra con exactitud escritural. Glorifícate esta mañana enseñando a tu amado pueblo. Quedamos, Padre amado, plenamente delante de tu presencia y dependiendo plenamente de ti, en el nombre y los méritos del Señor Jesucristo. Amén. 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 Vamos a leer, hermanos y hermanas, en la epístola a los Efesios, capítulo 1. Esta es una porción que los que tienen su cerebro joven, la mente buena y fresca, ya se deben saber de memoria porque la hemos escuchado varias veces durante estos días de predicación. Vamos a leer en Efesios capítulo 1 a partir del versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo.
En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. En el capítulo 2 y versículo 8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Como decíamos, estas porciones han sido varias veces leídas en la predicación del Evangelio. Y es que hablar de la gracia de Dios es hablar de un tema realmente hermoso. Como dice el himno, un tema encantador, hablar de la gracia de Dios. El tema de la gracia, que es vital para nosotros los creyentes comprenderlo, ha sido un tema tratado polémicamente. Y justamente esta porción en Efesios da origen a muchas conjeturas que han producido una corriente contraria a la gracia. Y hay quienes establecen, cuando se habla de la predestinación, este término, hay quienes dicen que Dios ha creado dos tipos o dos grupos de seres humanos. Unos para que sean salvos y otros para que sean condenados, quitando totalmente la responsabilidad del ser humano en el asunto de la salvación. Dicen que todo es producto de Dios y que hay quienes nacen para salvarse y hay otros que nacen para perderse. Esto, por supuesto, contradice la universalidad de la gracia de Dios. Totalmente. Encontramos muchas escrituras, muchas citas bíblicas que establecen ciertamente el amor de Dios, como escuchábamos en noches pasadas. Ese atributo de Dios, que Él es amor expresado en gracia. Y algunos que sostienen, repito, la tesis contraria, sacan algunos versículos del contexto para justificar el hecho de que el hombre no tiene nada que hacer, de que si nació para ser salvo va a ser salvo y si nació para perderse va a perderse. ¿Dónde queda entonces, por decir una cita, Juan 3:36? El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer, rehusar es una decisión. Una persona puede aceptar o puede rehusar. ¿Cómo entendemos entonces esto de que el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él? ¿Cómo entendemos cuando en Ezequiel el Señor dice que no quiere la muerte del que muere? ¿Y cómo entendemos cuando el Señor comenzó su ministerio público esa solemne expresión de arrepentíos y creed
en el Evangelio, el arrepentimiento implica una decisión personal. Y el creer igualmente. ¿Cómo entendemos la cita en Segunda de Pedro que dice que el Señor no retarda su venida como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento? De la voluntad de Dios, el hombre y la mujer, con su decisión, marcan su destino eterno. Cuando se ha predicado en este lugar consecutivamente durante 3 semanas, la palabra ha sido como buena semilla sembrada. Puede ser que más adelante esa semilla germine y fructifique y haya fruto, haya salvado, pero puede ser que no. Pero el tiempo no ha sido perdido, porque ellos han sido responsabilizados delante de Dios, ante el anuncio del Evangelio, ante el conocimiento de la salvación que le pertenece a Dios y al Cordero. Mire, y esto de la decisión la encontramos con múltiples ejemplos en la Escritura. Desde allá el caso de Caín y Abel. Ellos recibieron igualmente el conocimiento del Dios creador. ¿Qué pasó? Bueno, que uno hizo lo que le agradaba a Dios y el otro no lo hizo, pero ambos tuvieron la oportunidad de hacerlo. De hecho, y vamos a leerlo textualmente, en el libro de Génesis capítulo 4, cuando Dios habla con Caín, le dice en el versículo 6, 4:6, dice: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Él podía haber hecho lo bien, lo bueno, y podía ser enaltecido. Con todo, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Ahí está el pecado, a la puerta. Cuando vemos el caso que ellos también utilizan, los que manejan esta tesis, de Jacob y Esaú. Esa cita que dice que Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú. Mira, hermano, Dios no vive futuro. Él es el Señor de los tiempos y el futuro es presente delante de Dios. Él conoce todas las cosas. Todas las cosas están abiertas y desnudas delante de Él. Esaú recibió la primogenitura. Y eso sí, era gracia de Dios. Pero él aborreció, no la quiso. La Escritura dice allí en hebreo que él era fornicario y profano. Era malo, de mal corazón. Y aunque Jacob era tramposo, pero él sí apreció la primogenitura y la bendición que venía con ella. He ahí la diferencia. Cuando Noemí decidió regresar a su tierra, aquellas 2 nueras viudas estaban con ella. Noemí les había hablado de su tierra y de su Dios
a ambas, no a una sola, a ambas. Evidentemente ella les dio un consejo malo. No voy a tocar el tema porque no es el tema. Pero ella les dijo que se regresaran a su parentela y a sus dioses. Ese era un mal consejo. Ellas eran paganas, esos eran dioses que no salvaban. Pero, repito, ese es otro tema. Y ellas se negaron inicialmente, ambas. Pero ella insistió, ellas lloraron, pero ¿qué sucedió? Orfa besó a Noemí y se regresó. Pero Ruth le dijo, no me pides que te deje, no me pidas que me separe de ti. A donde quiera que tú vayas, yo iré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y donde tú murieres, yo moriré. Y no la dejó. Y Noemí tuvo que aceptar esa decisión. Ambas pudieron tomar decisiones acertadas. Solamente que una tomó una decisión acertada y la otra tristemente se equivocó. ¿Tiene Dios que ver en esto? ¿Obró él en el corazón de Orfa para que dijera que no? No, ese fue el libre albedrío de un ser humano que todos tenemos. Bueno, ¿y qué de los dos malhechores que fueron crucificados al lado del Señor? Malos ambos, recibiendo una pena justa ambos. Ambos se burlaban del Señor, pero hubo uno que se detuvo, meditó y vio en aquel que estaba crucificado con ellos algo superior. Y entonces vemos su decisión. Él contravino al compinche que estaba con él allí. Y entonces se dirigió al Señor. Y vemos el resultado. Ambos pudieron hacer lo mismo. Tuvieron la misma oportunidad. ¿Hubo falta de gracia? No. Estaban tan cerca, a la misma cercanía del Señor ambos, viendo el mismo acontecimiento y escuchando las mismas palabras. Solamente que uno decidió bien y el otro decidió mal. Recordemos cuando Dios, a través de Moisés, le dijo al pueblo de Israel: pongo delante de ustedes hoy la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Ahí estaban las dos opciones. Escojan la vida para que vivan. Ahora, hermana, hermano, dicho esto, usted estará pensando, bueno, pero ¿qué tengo que ver yo en este asunto? Porque ya yo creí, yo soy salvo, yo no tengo problema. Pero, apreciados hermanos y hermanas, si vamos al asunto del pecado, ahí está nuestra decisión. Es algo adámico que cuando nosotros pecamos, buscamos un culpable, un chivo expiatorio, y queremos evadir nuestra responsabilidad. Tan es así que cuando Adán fue confrontado por Dios, le dijo: la mujer que me diste por compañera, el culpable era Dios por haberle dado a esa mujer que
lo llevó al pecado. Él no tenía culpa. Y eso es común. Pero ciertamente hay tentaciones. A veces Satanás pide para zarandearnos, como encontramos en la Escritura. Y él presenta escenarios de tentación. Pero la palabra final la tenemos nosotros. Tenemos el caso de José, muy joven, que fue tentado, sí, fue tentado. Que aquella mujer era hermosa, sí, era hermosa. Que se sintió en debilidad, se sintió en debilidad, estaba cediendo. ¿Y qué hizo? Huyó. Él huyó. Él no estaba allí porque quería estar. Las circunstancias lo colocaron allí. Pero él huyó, hizo lo bueno. Vemos el caso de Daniel en Babilonia. Él propuso en su corazón, siendo muy joven, un muchacho, propuso en su corazón no contaminarse con la comida ni la bebida de palacio del rey. Una propuesta en su corazón y la cumplió. Nosotros no somos fuertes por nuestra propia fuerza, pero tenemos al Señor. Y tenemos ejemplos como los que hemos citado para huir del pecado. Y primeramente nuestra actitud es no estar en el lugar inapropiado. Cuando nosotros vemos la caída en el Edén, Eva estaba allí frente al árbol. Tal vez ella frecuentaba ese lugar. ¿Qué hacía ella ahí? Y mirando el fruto, y viendo que era bueno, que era agradable a los ojos, que provocaba comerlo. Ella, cuando recibió la tentación, ella pudo haber huido. No debió haber estado allí, por supuesto, pero aún siendo tentada, ella pudo haber huido. Pero ella no debió jamás alargar la mano para tomar el fruto. No debió hacerlo, pero lo hizo. Y aún así, con el fruto en la mano, ella ha podido botarlo y huir. Pero ella decidió comerlo. Y no solo comerlo, sino llevarle a Adán. ¿Hay allí una decisión humana? ¿Sí o no? ¿Tiene Dios culpa en esto? ¿Sí o no? No tiene. Porque él había provisto abundancia en el huerto. Y había expresamente prohibido esa sola cosa. Y ellos transgredieron la disposición de Dios. Entonces, hermanas y hermanos, quiero dejar estas palabras en esta mañana primeramente para mí. Somos débiles. Estamos en la carne, no hemos sido redimidos totalmente. El Señor viene y nos va a redimir, nos va a perfeccionar, pero todavía estamos en debilidad. No vamos a lugares que no nos convienen. No provoquemos tentaciones. Cuidémonos de estimular deseos inapropiados que puedan producir acciones en el creyente que ofendan a nuestro Señor. Procuremos la santidad. Y si la Escritura dice que procuremos la santidad, es porque podemos procurarla. En Cristo tenemos elementos para hacerlo. Entonces, hermanas y hermanas, cuidémonos. Lejos del pecado. No digamos luego, es que fui débil y caí. Mejor es decir, estaba en debilidad y huí. Es preferible. Tenemos
recursos suficientes en las Escrituras, recursos en el Señor, para que nosotros podamos mantenerlo en santidad para la gloria y la honra del Señor, que no voy a decir que tanto nos amó, que tanto nos ama, que va a venir por nosotros, no nos va a dejar aquí. Si fuese tiempo pasado nos amó, nos redimió y se fue. No, Él no nos va a dejar aquí. ¿Por qué? Porque nos ama. Y Él quiere que donde Él está, nosotros también estemos. Cuando estemos con Él, entonces sí no va a haber escenario de pecado ni posibilidad de pecado. Pero mientras tanto, tengamos cuidado y cuidémonos los unos a los otros. Oremos los unos a los otros y exhortémonos los unos a los otros. Y una advertencia a tiempo de uno al otro también puede ayudar. De manera, amadas hermanos, que dejo conmigo primeramente. Soy débil, muy débil, y la dejo con ustedes y que el Señor prospere su palabra. Amén. Vamos a cantar una estrofa, hermano, del himno 144. Avívanos, Señor, sintamos el poder del Santo Espíritu de Dios en todo nuestro ser. El coro dice: avívanos, Señor, con nueva bendición. Inflama el fuego de tu amor en cada corazón. Primera estrofa y el coro del 144. Avívanos, Señor, sintamos el poder del Santo Espíritu de Dios en todo nuestro ser. Avívanos, Señor, con nueva bendición. Inflama el fuego de tu amor en cada corazón. Vamos a leer en el Salmo número 3. Salmo número 3. Oh Jehová, cuántos se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí: no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí, y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieran sitio contra mí. Levántate, levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová,
sobre su pueblo será tu bendición. Aquí esperando que el Señor bendiga su palabra. Indudablemente hay temas en la palabra del Señor que a veces son difíciles de tocar y a veces son temas extensos. La gracia de Dios es un tema bonito, un tema que uno se podía pasar días escudriñando la palabra del Señor y investigando sobre esto, ¿no? Y aprendiendo, que es lo que interesa, ¿no? Aprender de la palabra del Señor. Y el tema que tengo por delante, hermano, es un tema bonito también, pero un tema difícil. No por el tema así como tal, sino por nosotros, por el hombre, la mujer, que a veces no sé, no sé si será difícil de comprender o que a veces no escudriñamos la forma como debería ser. Y el tema es sobre el corazón de Dios. ¿Quién conoce el corazón de Dios, hermano? Es un tema bastante difícil, como dije. Hubo un hombre en las Escrituras, y todos los conocemos, sabemos, que dice la Escritura que fue conforme al corazón de Dios. Y si yo le pregunto aquí, levante la mano, el que sabe a quién me refiero, todos levantan la mano, porque sabemos que hemos aprendido eso así de muchos años, que la Biblia dice que David era conforme al corazón de Dios. David. Y digo que para uno es difícil, hermano, porque uno siempre, el corazón del hombre es malo. Sabemos, la Escritura nos las enseña. Y el mismo Señor lo dijo, el corazón del hombre es malo. De allí nos salen de los malos pensamientos, las fornicaciones, los adulterios. Todo sale de ese corazón malo que tenemos. Pero qué bueno sería, hermano, que nosotros buscáramos más del Señor para conocerle a fondo, a profundidad, y no lo vamos a lograr. Pero tratamos de conocerle a Él, tratamos de escudriñar para aprender más de Él. ¿Y dónde lo encontramos eso? En su palabra. Y no solamente en su palabra que leemos, sino en que aprendemos precisamente cuando nos congregamos en el nombre del Señor. Y esa es una de las bendiciones. Porque dice que cuando nosotros nos congregamos, dice la palabra del Señor, allí estamos buscando las bendiciones de Dios. Cuando su pueblo está congregado, Dios derrama bendiciones en su pueblo. Y a veces nosotros nos las perdemos. Perdemos esas bendiciones porque no estamos acá. No estamos presentes. Y no voy a caer en el tema, hermano, porque ya estaba un tema como bastante trillado, hermano, de la falta de asistencia a los cultos. Como dije, nosotros nos conocemos el corazón de Dios, pero Dios sí conoce nuestros corazones. Dios sí conoce nuestro corazón. El ejemplo de David, como hemos dicho. Unos dicen que
David fue conforme al corazón de Dios, pero en sus primeros tiempos, en sus primeros años como rey, dicen algunos. Pero si nosotros nos vamos a las Escrituras, muchos años después, muchos siglos después, Pablo cita esta Escritura. Cuando Pablo comenzó su ministerio, en su primer viaje, él habla de David y le está enseñando a aquellos que están reunidos en la sinagoga acerca de él. Dice que David fue levantado un rey, David, su siervo, conforme al corazón de Dios. Entonces no podemos decir, hermano, tantos años después que se cita la misma escritura, que David solamente fue conforme al corazón de Dios a los primeros años de su reinado, ¿no? Sí es verdad, ciertamente David tuvo errores. ¿Y quién no los tiene, hermano? Pero ahí es donde está buscar al Señor cuando fallamos. Buscar al Señor, a Dios, que tiene un corazón tan grande, hermano, que Él perdona todas tus iniquidades. Pero no por eso debemos acostumbrarnos, como hacen los religiosos, ¿no? Que pecan hoy y mañana vuelven a hacer lo mismo, se arrepienten hoy y mañana vuelven a caer en lo mismo. David, un corazón conforme al corazón de Dios. Mire, David pasó por tantos problemas, tantas luchas, que si no fuera porque Dios estaba con él, David no había sido librado de tantas cosas. Un conflicto grande que tuvo David, que uno lo conoce a través de la palabra del Señor. En este salmo que hemos leído, ese conflicto que tuvo con su hijo Absalón. David tuvo que huir de su hijo Absalón porque procuraba matarle. Absalón, podemos decir que fue un hijo muy descuidado en las cosas del Señor. Absalón fue muy descuidado. No era conforme al corazón de David. Muchos hijos tuvo David, varios hijos. Pero de Absalón se habla que, bueno, tenía como un corazón que guardaba amargura. El corazón de Absalón, perdón. Guardaba amargura. Ocurrió un hecho con su hermana Tamar, donde otro hermano de él, el hermano Tamar, la tomó a la fuerza. La tomó a la fuerza. Y dice la escritura que eso le dolió a David. Y aunque él no tuvo represalias contra su hijo. Pero Absalón, él guardó
un rencor contra su hermano. Por haber hecho aquello con su hermana, porque Tamar era su hermana también. Tanto así que habían transcurrido ya 2 años de aquel hecho y Absalón tramó para darle muerte a su hermano. No recuerdo exactamente el nombre de Amnón, ese es el nombre, Amnón. Tomó a su hermana Tamar a la fuerza, la engañó y la tomó a la fuerza. Y Absalón guardó un rencor. 2 años habían pasado ya de ese caso y él tramó, como dijimos, tramó para darle muerte a su hermano. Se le quería cobrar. Y así ocurrió. Invitó a todos sus hermanos a una reunión, dice la Escritura, y él había hablado a su gente que cuando él diera la orden, cayeran sobre Amnón y le dieran muerte. Y Absalón tuvo que huir después de eso. Huyó. Pero él regresó. David le concedió que regresara. Pero no habitó cerca de David. Y nuevamente él fue tramando, Absalón fue tramando hacerse cargo del reinado, vamos a decirlo así. Comenzó a tramar, a visitar, a llamar a otros, a hacerle concesiones en el pueblo, y así se fue ganando el corazón de los demás. Hasta que reunió hombres para ir a destronar a David. No estoy cayendo en muchos detalles, hermanos, sino a grosso modo, porque la historia es larga. Y cuando supo David que lo que estaba tramando su hijo, él tuvo que huir. Tuvo que huir también de su hijo, que procuraba destornarle y darle muerte. Y se alejó David, pero luego él fue organizando también su ejército. Unos que le seguían, muchos que lo apreciaban, le siguieron a David y venían de otros lados. Y luego llegó el momento en que Absalón, David tuvo que pasar el río de Jordán al otro lado. Pero en su persecución, ¿qué pasó? ¿Qué hizo Absalón? También fue detrás de él. Pasó también el río Jordán. Pero ya David había preparado a su ejército también. Y él quería también ir a la guerra, porque era una guerra que se iba a librar. David quería ir, pero no se lo permitieron, no. No le permitieron que David fuera, su gente. Bien, pero ¿cuál fue la petición que hizo
David. David le dijo en el capítulo 18 de 2 de Samuel, le dijo a su gente, y el rey mandó a Joab, que era uno de los miembros de su ejército, le dijo a Abisai, a Joab, a Abisai y a Itai, diciendo, tratad benignamente con amor al joven Absalón. Tratad benignamente con amor al joven Absalón. El corazón de David no había rencor. Era un corazón conforme al corazón de Dios. Le persiguieron, sin embargo, a su hijo, por su hijo, él pedía, tratad benignamente con amor de mí al joven Absalón, por amor de mí al joven Absalón. Será David un corazón conforme al corazón de Dios. Absalón murió, también conocemos la historia. Absalón murió en esa guerra que libró. Dice que el ejército de David prevaleció sobre el ejército que tenía Absalón y él salió huyendo. Y tenía el pelo tan largo que cuando pasó por unas enramadas, él quedó guindado. Su pelo se enredó y él quedó colgando allí. Y allí aprovecharon sus enemigos y le dieron muerte. Hermano, ¿cómo es nuestro corazón? Indudablemente que no nos acercamos mucho al corazón de Dios. Es un corazón que expresa un amor divino por todos. Ojalá que nosotros buscáramos conocer más el corazón de Dios para llevar una vida que a Él le agrada. Que a Él le agrada. Que no haya rencor en nosotros. Que haya paz entre el pueblo del Señor. Que abunde el amor fraternal entre todos y cada uno de nosotros. Que no haya raíz de amargura por cosas, hermano. Un amor que viene de un corazón puro. Un amor verdadero. A veces nosotros citamos el versículo que está aquí atrás y lo decimos rápidamente. Y allí se ve el corazón de Dios para el hombre pecador. Porque de tal manera, qué inmenso amor, hermano. De tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Somos pecadores por naturaleza, como hemos escuchado. Desde el principio de la creación, el hombre pecó. Dios escudriña nuestros corazones. Escudriña nuestros corazones, conoce nuestros corazones, conoce nuestros pensamientos, hermano. Y a diario nosotros pecamos con eso. Por eso que nosotros todos los días, hermano, diariamente, nosotros tenemos que ir hasta los pies del Señor y pedir perdón. Todos los días, hermano. Porque pecamos con la vista. Yo me acuerdo de eso mucho con el del hermano Freite.
Él decía siempre esto: hermano, pecamos con la vista, con nuestros pensamientos, con lo que oímos. Así pecamos nosotros todos los días. Por eso es que todos los días debemos buscar el perdón del Señor. Y Él nos perdona. Él nos perdona, hermano. Y uno se pregunta, ¿qué estamos haciendo nosotros, hermanos, para alcanzar tanta misericordia del Señor que el Señor nos ha dado? Muchas veces nosotros estamos como dormidos, hermanos. Uno, de verdad, se entristece, hermano, cuando uno viene aquí a los cultos. Y hay pocos, hermanos. Pocos. ¿Dónde está nuestro corazón, hermano? Como dijo el hermano hoy, necesitamos ayudadores también, porteros, grupos de limpieza. Y esas cosas debemos hacerlas, hermano, de corazón sincero. Porque es para el Señor que las que estamos haciendo. No, a veces parece que mirásemos al hermano o a la hermana para hacer las cosas. Pero no debe ser así, hermano. ¿Cómo estamos tratando nosotros con nuestros hermanos, nuestras hermanas? ¿Cómo los tratamos, hermano? ¿Sabe lo que es peligroso, hermano? Cuando en nuestra asamblea se forman los grupos. No debe ser. No debería, hermano, formarse grupos en la asamblea. Eso trae división. Eso trae división en la asamblea. Porque si yo quiero hacer una cosa, la hago de corazón para el Señor, no esperando que otros me adulen porque lo que yo estoy haciendo. Ni no lo hago porque quien va a estar allí es el grupo de fulanito de tal. Ahí se empieza la división, hermano. Debe haber ese amor fraternal entre nosotros. Que busquemos nosotros, hermano, tener un corazón conforme al corazón de Dios. Por amor a Él, por amor del Señor. ¿Qué quiere el Señor de nosotros, hermano? Hay un proverbio que dice: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Es lo que Dios quiere. Un corazón dispuesto para las cosas del Señor. Un corazón dispuesto para darle amor a nuestros hermanos, apreciar a nuestros hermanos. Un corazón que esté dispuesto siempre para ayudar, dispuesto para ayudar en lo que sea, que se disponga, hermano. Dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos, por mis caminos. Escudriñemos más, Señor, sobre del Señor y de nuestro Dios, para que Él nos ayude, hermano, a tener un corazón dispuesto siempre, un corazón conforme al corazón de Él. Que tenemos fallas, ciertamente, si es verdad, no somos perfectos, tenemos fallas, pero cuando nos dejamos guiar por el Señor, estamos menos propensos a equivocarnos, menos propensos a equivocarnos. Y me atrevería a decir que no nos equivocamos si estamos guiados por el Señor en todas las cosas. Ojalá que esa sea nuestra actitud, hermano, para
Y que el Señor nos guarde y nos ayude a cambiar ese corazón malo que tenemos, Señor. Dispuesto siempre para Él, hermano. Que el Señor bendiga su palabra. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos darte las gracias, Padre amado, por la actividad en esta mañana. Primeramente, la cena del Señor, donde hacemos memoria, donde hicimos memoria de la persona del Señor Jesucristo, de su obra, de lo que Él hizo por nosotros, Señor. Por la palabra que se han expuesto en esta mañana, que tú obres, Padre amado, en nosotros, para aplicarlas a nuestra vida, Padre amado, para andar en los caminos rectos que tú quieres que andemos, Señor, conforme a la voluntad tuya, Padre amado. Despídanos con todo bien a nuestros hogares, Señor. Despídanos con tu bendición. Pedimos por todos los enfermos, Padre amado, por todos los enfermos del pueblo del Señor. Nos encomendamos a ti, pues, Señor, que la gloria y la honra sea siempre toda para ti, Padre amado. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a cantar una estrofa y el coro del himno 144. Dice la primera estrofa: avívanos, Señor, sintamos el poder del Santo Espíritu de Dios en todo nuestro ser. La última estrofa dice: avívanos, Señor, despierta más amor, más celo y fe en tu pueblo aquí, en bien del pecador. Vamos a cantar el 144, ¿no? Todo. Avívanos, Señor, sintamos el poder del Santo Espíritu de Dios en todo nuestro ser. Avívanos, Señor, con nueva bendición, inflama el fuego de tu amor en cada corazón. Avívanos, Señor, tenemos en ti la lluvia de tu bendición derrama ahora aquí. Avívanos, Señor, con nueva bendición, inflama el fuego de tu amor en cada corazón. Avívanos, Señor, despierta más amor, más celo y fe en tu pueblo aquí, en bien del pecador. Avívanos, Señor, con nueva bendición.
en unos minutos nuestro hermano Seas estará acá para